Vengo de literalmente estar en la redacción de las reservas para el presupuesto de egresos educativo en la Cámara de Diputados y me quedaba pensando en este mensaje del Papa del Pacto Educativo, con este título de Juntos para mirar más allá. Y cuando estaba en estas conversaciones de hace unos minutos, me quedaba pensando en casi el título de lo que estoy viviendo debería ser el inverso, ¿no? Es enfrentados para no mirar más que aquí. Entonces el llamado es más que nunca oportuno, es más que nunca urgente. Quisiera darles una panorámica brevísima de la situación que está enfrentando el esfuerzo educativo formal en México y comenzar por decir es enorme porque son millones y millones de personas. El sistema que en este momento involucra desde los niños recién nacidos hasta los jóvenes de 17 años tenía a 30 millones de inscritos en marzo de este año. En agosto ya comenzó casi 1 millón menos, los perdimos, se nos fueron, estaban ahí y se nos fueron. Y en este momento, haciendo el corte, se puede hacer con el registro administrativo. El viernes tendremos los datos definitivos a partir de que se recoja el proceso de calificaciones y boletas por los maestros de educación básica de todo el país, pero estamos estimando que están sin contacto ninguno con las oportunidades educativas formales, no hay contacto ninguno con sus maestros para al menos 2.300.000 estudiantes más. Entonces, nuestro sistema ya es un sistema excluyente, expulsor, es un sistema precario y que vale la pena mirarlo, como digo, en esa amplitud de millones y millones de personas. Solo unos pequeños datos para dar unas pinceladas, pero les cuento que el 31% de las escuelas presenta daño estructural, es decir, Protección Civil ha marcado a 3 de cada 10 escuelas como un peligro para quienes están dentro de ellas. Ahora están fuera de ellas, pero un tercio de las escuelas, 33%, no fueron diseñadas las sedes de sus domicilios para estructura educativa. Les llaman estructura atípica, pero eran bodegas, trojes, cualquier otro tipo de arreglo. Son techumbres, son construcciones, carros de ferrocarril. Tenemos 43,000 escuelas sin suministro de agua, 16,000 escuelas sin sanitario. Para darse una idea, solo el 57% de los estudiantes están entrando a educación media superior en el tiempo previsto. Entonces casi perdimos ya para el primer semestre de bachillerato a 40% de la generación, ya lo perdimos y para el final de ese proceso van a quedar solo 35. Cuando vemos el logro de aprendizaje con los estándares mexicanos, la mitad de los estudiantes en tercero de secundaria no están en el mínimo aceptable de logro educativo. Y esto es, como digo, hablando de los temas de habilidades instrumentales que siempre, por supuesto, enriquecen a la persona, pero no estamos hablando de discernimiento ético, no estamos hablando de generosidad. Y por eso el llamado del Papa en el pacto educativo me parece increíblemente relevante para México en el presente. Este llamado a la corresponsabilidad, este llamado a la esperanza es muy importante. Ya en Aparecida, que el actual Papa ayudó a redactar la versión final del texto, ya se habla de las reformas superficiales. Las reformas, en el caso mexicano, para la educación formal, han sido en muchos sentidos superficiales, han sido enormes y a la vez todavía apenas tocan la superficie. Y otro de los elementos que ahí se destaca es que la necesidad de este pacto educativo queda más destacada que nunca porque estamos en un momento en el que quedó claro que el centro de la experiencia formativa está en la relación, no está en la asistencia a las aulas. Y ahora la pasividad y los bajos resultados en todos los sentidos, no solo de aprendizaje formal, sino cognitivo, digamos, sino en el ánimo de los chicos, de las familias,
es que la televisión emite sin parar esos 100 minutos que tienen que pasarse cada día los niños de primaria a gran costo de los adultos de su casa para poderles acompañar, para tratar de crear un contexto simpático. Son, sin embargo, algo que los pone en una relación unidireccional y pasiva. Les está cayendo una derrama de contenidos, pero eso no es la auténtica educación. Entonces, en lugar de invertirle a la relación entre los maestros y los alumnos, entre las familias y los docentes, la apuesta del Estado sigue siendo esta de concentrarse en los contenidos. En ese sentido, también creo que la reflexión que han hecho ustedes ya en el pasado, educar para una nueva sociedad, es un punto muy luminoso que se vuelve también más actual que nunca, invita a pensar el esfuerzo educativo en esta dimensión mucho más holística, más de una visión sobre la educación, que es un aprendizaje significativo, que es una apropiación, dice el texto del pacto, que es sistemática, que es crítica, que es creativa, es, digamos, encontrar nuestro lugar en el mundo, ayudarles a las niñas, a los niños a encontrarlos, a encontrar su lugar. Es una responsabilidad con esta generación joven y nos hace ver que, estoy citando frases, que la labor de educar es ardua y precaria. Extraordinaria definición. Es intensiva, es comprometida, requiere de tenacidad, de resiliencia, de entrega, de sacrificio, y es precaria, nunca está ganada, no hay método seguro, no hay institución inamovible, y entonces invita a considerarla siempre, y como han hecho los grandes educadores dentro y fuera de la iglesia, como una cuestión de amor. Es la educación así concebida la que puede ser antídoto de la cultura individualista. Es ese tipo de educación la que puede superar la primacía de la indiferencia. Por eso lo que requiere la educación mexicana no es otra reforma, es el planteamiento que también hace el Papa de un itinerario, es un camino. No va a haber un cambio en la educación que pueda localizarse en el 2012, en el 2018. Es un itinerario, es no una serie de asignaturas, no es una serie de metodologías, es construir una cultura, es la imposibilidad, y en sentido positivo, de separar la evangelización de la cultura y la cultura de la evangelización. No hay manera de educar auténticamente si no hay un anuncio de una buena noticia. No se puede educar si no es evangelizando, y no se puede evangelizar sino educando. Una de las críticas que escucho constantemente y que a veces con amargura tengo que paliar, digamos, en el contexto, es este desprecio de los decisores, de los funcionarios mayores del sistema, de ustedes no son corresponsables, ustedes están solo preocupados de que les expropien sus patios, de que les bajen las colegiaturas y de que tengamos que colocar contenidos de educación sexual. Su aportación a la educación en México es una de privilegio y de confinamiento, y no de creación y no de corresponsabilidad. Estamos llamados todos, muy especialmente los laicos que estamos involucrados en los temas, a trabajar fuertemente en esta definición global de las soluciones, sabiendo, por supuesto, que de nuevo no son los planes y programas, no son ni siquiera los presupuestos, es esta actitud de reconocer que solo humanizándose es que tenemos auténtica educación, que esta casa común nos exige tomarnos en serio la persona de las niñas y los niños, el escuchar su voz, el hacerlos parte. Sería una enorme contradicción, de nuevo, pensar que todo este esfuerzo solo puede ser porque nosotros los adultos sabemos y les decimos que tienen que saber, querer, poder. Estas personas que, a diferencia de lo que se dice típicamente,
las instituciones son temporales, solo las personas realmente son eternas. Entonces, la reflexión, pues, con la que me quiero despedir es, este es un sistema enorme. Auténticamente amar este pueblo es involucrarse con su educación pública sin dejar de hacer todo lo que es propio de la educación católica, de la educación confesional, pero es increíble que el 90% de los mexicanos van a escuelas públicas y el 90% de los que van a las escuelas públicas son bautizados y tenemos el sistema que tenemos, porque ciertamente no hemos dado este enorme paso de humildad, de reconocimiento, de apertura a las mociones del espíritu, de comunidad entre nosotros y de entrar auténticamente a esta invitación de solo juntos podemos con esto, ¿no? Juntos para mirar más allá.